Muy buenas tardes, amigos televidentes y radioyentes. Gracias por estar otro sábado más con nosotros en este su programa Intramuro.do. Hoy, como bien pudieron ustedes constatar, tenemos una entrevista muy interesante con dos figuras que están íntimamente ligados a la histórica revuelta de abril del año 1965. Con nosotros aquí el amigo Nelson Espinar, quien al inicio de la gesta era un joven adolescente, pero estuvo incorporado por razones de integración familiar a ese gran evento histórico. Así como el amigo Tilson Medrano, quien tuvo la iniciativa de fundar una fundación llamada FUSHA, que no es más que la Fundación de Solidaridad con los Héroes Anónimos de Abril. Con ellos trataremos el tema relacionado con el aniversario en este mes de la gesta. Nelson, gracias por venir. Y a ti también, Tilson, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Y gracias al pueblo dominicano por dedicarnos una hora. Nelson, vamos a empezar el diálogo contigo por una sencilla razón. En un testimonio que tú diste en la fundación, en la cual participamos todos, tú narraste allá cómo fue el inicio del proceso de integración de tu familia al movimiento constitucionalista, íntimamente ligado por relaciones de tu padre a los camañistas, a los constitucionalistas liderados por Camaño y Montearayé. Nos gustaría que tú le hagas saber a nuestros radioyentes ese acontecimiento que tú narraste allá en la fundación. Bueno, como tú sabes, el movimiento se inició que era prácticamente un golpe de Estado al triunviro. Sí, un contragolpe era. Un contragolpe. Y eso fue más o menos como el sábado 24 a la 1 de la tarde. Yo estaba en la zona de la calle Velera, ahí en Ciudad Nueva, y estábamos escuchando a Tribuna Democrática, pero lo que tenía era el himno francés, la Marsellesa. La Marsellesa. Pero no se emitía ninguna palabra, nadie hablaba. Y pareció raro. Entonces yo me decidí ir a Radio Comercial aquí en la Padre Villini, que lo dirigía Luis Armando Asunción, mi cuñado, el esposo de Dinamarca, mi hermana. Cuando iba llegando a Radio Comercial, él llega en el vehículo y me dice, dile a Dinamarca que no salga de la casa, que hay un golpe de Estado en función. Vete allá. Y cuando yo fui allá, le avisé a Dinamarca, no te muevas, que hay esto. Pasé por la fortaleza Osama, vi todo tranquilo, pero ya... ¿Quién es Dinamarca? Una hermana mía. Ah. Una de las hermanas mayores. Dinamarca casada con Luis Armando Asunción. Ya. Entonces, pasé por la fortaleza Osama, estaba tranquila, pero ya el pueblo estaba tirado a la calle. Había una efervescencia del caray. Y llegué al Parque Independencia y sonaron unos tiros. Vi a un oficial en el suelo, desarmado. Seguí caminando, la capital entera estaba ya tirada a la calle. Seguí caminando y cayó la tardecita. Todo el mundo para su casa, pero como a las 11 de la noche se oye un tableteo de ametralladora en la zona del Parque Independencia. Yo vivo a una cuadra entre la Noel y la Canela. En la Canela, esquina Pina, Pina esquina Canela, segundo piso. Ahí estábamos mi papá, mi mamá, mi hermana Ucha, Raquel, Maggi, estábamos todos ahí. Y estaba también mi otro cuñado, esposo de mi hermana Raquel, el teniente Héctor Conde del ejército. Cuando suenan el tiroteo, viene un oficial con un altoparlante pidiéndole al pueblo que se lanzara a la calle y que los apoyara. Y él se identificó como Giovanni Gutiérrez, coronel. Bajó toda la Pina hasta la Padre Villini,
y se regresó. Cuando él regresa, el cuñado mío, Héctor Conde, que era del ejército, como lo conocía, bajó, lo interceptó y le dijo, le explicó, mira, ahí arriba vive mi suegro, una persona que tiene mucho contacto con la dirigencia del PRD, y subieron a la casa Giovanni Gutiérrez y Miguel Hernando Ramírez. Eran los dos coroneles que subieron, y de ese momento se formó en la casa, calle Espina, esquina Canela, en la casa de Vinicio Espinal y Ligia Bonetti, la jefatura de Estado Mayor Constitucionalista. Ellos amanecieron ahí, ellos dos. Luego, ya por la mañana, me dice el coronel Hernando Ramírez, trata de localizar a los militares, dile que nosotros estamos aquí. Salgo, cojo toda la Noel y cerca de la 19 de marzo, a quien me encuentro es un oficial, un colorado, blanco, bajito, gordito, y tiene rango de mayor. Entonces yo me acerco a él, le digo, miren, los militares están en la Pina esquina Canela. Los jefes de mando. Y me dijo, pero ¿quiénes son los que están ahí? Bueno, son dos coroneles, yo no sé quiénes eran, porque yo no sabía quiénes eran en ese momento. Y tú sigues derecho, le dije, y cuando llegue a la Pina baja y me dice, no, tú guíame, ven conmigo adelante. Ese oficial era el mayor Lora Fernández. Entonces lo integro a la jefatura. Ahí comienzan a llegar ya oficiales de diferentes graduación y se conforma ya el comando, jefatura de Estado Mayor Constitucionalista. No estaba Camaño. Camaño no había llegado en ese momento. Amanecemos ese 25, en la tardecita, estábamos todos en el balcón de la casa y nosotros vemos dos figuras que vienen bajando del Parque Independencia, del restaurante Mario, que estaba enfrente. Ajá. Vienen bajando. Y dicen, bueno, pero tienen porte militar y tienen armas. Bajaron la Pina y el coronel, los dos coroneles, mi papá y todo el mundo entraron a la casa y yo me quedé en el balcón agachado, viendo por dónde iban. Cuando doblaron, parece que ellos ya tenían información de que estaban ahí. Porque doblaron la Pina, la Canela, porque la casa tiene la entrada por la calle Canela, no por la Pina. El frente está en la Pina, pero la entrada está en la Canela. Cuando ellos doblaron, yo les dije, vienen para acá. Entonces me dice el coronel, apaguen todas las luces, ve a Tájalo y dile que aquí no hay nadie. Efectivamente, cuando yo voy ya a salir al pasillo, al primer pasillo, y ellos están en el primer descanso de la escalera. Y me dicen, ¿con quién tú estás? Le digo, no, yo estoy solo con mi mamá. ¿Y aquí hay militares? Le digo, no, aquí no hay un solo militar. Ah, ok, está bien. Y cogieron y bajaron. Entonces ellos estaban buscándolo a ellos. No sé cómo tuvieron la información. Entonces, resulta que le digo al coronel, ya se fueron. Me dijo, no, síguelo sin que te den cuenta, a ver dónde entran. Entonces ellos bajaron la Pina, llegaron a la Padre Villini, doblaron a la izquierda, pasaron la Palencado y entraron a la casa de un médico que vivía ahí, a mano derecha. Ahí parece que ellos amanecieron ahí. Entonces yo regresé a la jefatura, a la casa, y dije, ellos están en una casa en la Padre Villini. Bueno, al otro día, ese mismo día, me dice el Lora, ¿cómo que a ti te dicen por aquí? Bueno, a mí me dicen gasolina. Me dijo, no, eso es terrorismo. Eso suena a terrorismo. No, no, no. Nosotros los militares te vamos a cambiar el nombre. Te vamos a llamar bicicleta. Cuando tú oigas bicicleta, es a ti, para no tener que mencionar tu nombre. Digo, no, a mí no me da lo mismo. Me dice, entonces me dice, mira, bicicleta, hazme una ruta a la hermano del INE, donde no haya militares. No me dice por qué. Yo agarro,
¿Tú sabes por qué pasaba? Que el único vehículo disponible era el de mi casa, el de mi papá. Entonces yo acordé con mi papá que si ellos lo iban a utilizar, o lo manejaba él o lo manejaba yo, pero no entregarle la llave a ellos. ¿Cuántos años tú tenías cuando 16, ya acababa de cumplir en marzo 16 años. Entonces, hago mi ruta, voy al hermano del INE, y cuando regreso digo, yo tengo la ruta, no hay un solo militar. Me dice, mira, llévate al coronel y déjalo donde él te diga, al coronel. Sí, llévatelo, que él te va a decir dónde. Lo monto con Julito el Bronco, uno que era luchador, y otra persona más que no recuerdo su nombre. Y lo llevamos al hermano del INE a un cul-de-sac. Había un edificio de apartamento, que no eran 3 o 4, y ahí lo llevamos. Cuando lo llevamos, creo que fue al tercer piso, que abrieron la puerta, la muchacha que estaba ahí, que tenía un niño en los brazos, y dijo, ay no, aquí no, aquí no. Se asustó porque vio todos estos hombres que no conoce, hermano. Y entonces él se identificó, y entonces ella le abrió la puerta. Yo le dije, mire, ¿qué decía ahí? Yo no me lo llevo para atrás ese hombre otra vez. Resulta que Miguel Ángel Hernando Ramírez tenía un problema de salud. era diabético? Tenía un problema, estaba mal. Entonces ahí hay un pase de mando oficial. Como Camaño era el oficial de mayor graduación en el grupo, le cayó el mando a Camaño. Eso fue el 25, ya en la tarde, que se le entrega el mando. Y cuando Claudio me ve, le dice a Camaño, mira Camaño, mira el carajito que nos bloqueó anoche y nos dijo que aquí no había nadie, míralo. Ah, eran ellos. Y se refería a mí, el carajito este, que yo le dije, no, aquí no hay guardia, aquí no hay nadie, estamos solos. Bueno, pero esa mañana nosotros habíamos recibido una petición, porque él a mí no. Pero Claudio iba con una misión de parte de Camaño. Llegaron los dos al mismo tiempo. Ah, bueno. Ellos venían los dos juntos. Yo no sé de dónde se encontraron ellos, pero llegaron juntos a la casa. Entonces, el coronel Hernando Ramírez, antes de llevarlo al refugio, nos pidió que fuéramos a la zona del puente a ver y a chequear qué era lo que estaba pasando. Subimos todas las calles de Poás y llegamos a donde está hoy el monumento de la Trinitaria. Ese monumento ahí lo que había era la fábrica de blog de Vinicio Espinal. Había una máquina de hacer blog eléctrico, había camiones, había material de construcción. Tenía otro, recuérdate que eso no existía 27 de febrero, era Braulio Álvarez, general Braulio Álvarez. Sí. Mi papá tenía otro depósito de material de construcción en esa calle, pero casi esquina Duarte, frente a la bomba de gasolina. Sí. Ahí. Bueno, nosotros cuando llegamos ahí, ya los aviones estaban tirando, y mira, ahí encontramos pedazos de gente, zapatos, de todo. Ahí había sangre por todas partes. Cabeza, brazo y cerebro. Oye, yo viví eso. Yo viví eso. Oye, y la oficinita de mi papá aterradores. Era un guayo. Los camiones eran un guayo. En ese momento pasaron aviones sobre nosotros y comenzaron a tirar. Bueno, nosotros nos retiramos hacia abajo y bajamos por la Juana Santitopa. Ahí nos topamos con Diome de Mercedes y con Isa Conde. Y con los militares que yo andaba, dice, mira, ahí están los comunistas reuniéndose para salir huyendo. Regresamos a la jefatura de Estado Mayor, que era la Pina, esquina Canela. Todavía era jefatura de Estado Mayor. Entonces, el mismo 26, el 26, Camaño da otra orden. Hay que subir al puente a ver qué es lo que pasa para conformar. Cuando volvimos y subimos por el mismo sitio, ya el CEF había cruzado el puente. Ya habían tanques de este lado y el pueblo estaba recogido, pero los aviones todavía estaban volando. Y ese 27, esa Braulio Álvarez estaba totalmente vacía. Volvimos y bajamos. Cuando estamos bajando, que estamos llegando el 27, estamos llegando a la jefatura, ahí nos para un militar que había abajo, en la puerta,
de la casa. Porque en ese momento se prohibió la entrada de todo el mundo, tenía que identificarse. Claro. Y le dice, sigan para la embajada americana, que allá lo están esperando. Embajada americana, cogemos para allá. Cuando entramos por la Leopoldo Navarro, tocamos bocina y nos abren la puerta un militar y abre la puerta y nos dice que entremos. Entramos con el carro y nos apeamos. Los militares se ponen chivos, estaban tranquilos, pero se ponen chivos porque nos ven a todos armados. ¿No entiendes? Civiles. El teniente conde que andaba conmigo estaba vestido de civil, no militar. Y pregunta al teniente, ¿quién es este el conde? Dice, yo. Usted es el único que entra desarmado. Entonces me da una Thompson sin culata y una K-45. Los americanos dicen, salgan y parquense allá afuera. Nosotros bajamos, salimos, nos parqueamos en la César Nicolás Penson con Leopoldo Navarro. Ahí se estaba dando la famosa reunión del embajador americano con los militares. Ya Camaño estaba ahí. Pero oye, vamos a hacer un paréntesis sobre Camaño. Según versiones que han habido, Camaño se incorpora porque el Montearache es que lo recluta prácticamente, porque dicen que incluso estaba asilado él. Eso es cierto, estaba asilado. Pero yo no sé, bueno, Montearache, yo no sé si fue Montearache, eso es posible. Sí, bueno. Eso es posible. Pero yo no puedo afirmar eso. Lo que sí yo escuché es que él estuvo en una embajada. Sí, igual sí. que estuvo Peña Gómez. Sí, porque cuando este militar que estaba enfermo, que él tenía problemas de diabetes, entonces lo reclutaron a él porque ya él era, como tú dices, el tipo de marrango. Porque fíjate una cosa, entonces el caso de la Fortaleza, o sea, porque como tú dices, cuando Peña Gómez llama a los PRDistas, yo me recuerdo que nosotros estábamos en una reunión, Maximiliano Gómez, yo, Miguel Ángel Ferrer y Riverita, en la casa donde yo vivía. Y entonces, dejen esa reunión que Peña Gómez llamó a dos PRDistas a la calle. Te estoy hablando de la Máximo Grullón, casi esquina Duarte. Y cuando yo salgo al balcón lo veo, y entonces el Moreno nos dice, no haga nadie nada hasta que no sepamos qué es lo que está pasando, o sea, porque la izquierda no sabía de ese movimiento, ni el mismo, el 14 de junio en parte lo sabía, y nosotros tuvimos hasta el 25, Narcisazo y yo esperando en la casa, que esperando Olen, porque éramos cuadro disciplinado, hasta que en una reunión que había nos dijeron que estaban los constitucionalistas en el Palacio. No sé si fue el 26, creo que fue el 26, No, o el 25. El 25, el 25. Se convocó a una reunión al Palacio. Sí, ahí nos salió a nosotros Núñez Noguera y nos dice, no salgan de aquí, que nos quieren embaucar con una junta militar y unas elecciones en 7 meses, y nosotros lo que queremos es el retorno del gobierno constitucional de Bosch. Y ahí es que yo le digo, incluso a Narciso, vámonos de aquí, porque esto es un lío entre guardias, y los líos entre guardias terminan a tiro. Y cuando nos fuimos, que ya estábamos llegando, ahí estaba a Efraín Castillo, un grupo de ellos, es Núñez Noguera que dice eso, que era de la Guardia Presidencial. Entonces, cuando llegamos allá, ya la Marina estaba bombardeando. Entonces después fue que se dio lo de la Fortaleza Osama. Y le dio al edificio de la Llave del Mar. Y parece que a nosotros nos ubicaron en la casa Espina porque tiraron y uno de los proyectiles cayó 5 casas antes de la de nosotros. O sea, en línea directa iba. Y cayó 5 casas antes que nosotros, pero del lado derecho. Entonces, ¿cómo es que se da lo de la Fortaleza Osama? Bueno, mira, tú sabes que el problema con la Fortaleza Osama nunca se estaba planteando el toma de la Fortaleza Osama. Camaño no quería. Era compadre del comandante de los cascos negros que estaban ahí, y Camaño era compadre. Yo fui central telefónica. Él fue Caco Blanco. Yo fui central telefónica de Camaño cuando él quería hablar con ciertas personas. Yo me adueñaba del teléfono y no permitía que nadie lo cogiera. Entonces yo escuchaba la conversación. Cuando él
le decía al compadre que se uniera al movimiento, que, ¿me entiendes? Pero eso nunca se dio. Mira, la toma de la fortaleza se dio después que nosotros salimos de la embajada americana. Después que nosotros salimos de la embajada americana, el primero que sale es el teniente conde, sale rabioso. Nosotros vamos hacia él, caminamos, y él comienza a decirle de todo al embajador. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Me dice, ese maldito. En la embajada americana. Aquí en la embajada, ese maldito. ¿Sabes lo que nos dijo? Que entregáramos las armas, que ya nosotros estábamos derrotados, que ellos habían cruzado el puente. Y eso no es así. Oye bien. Y digo yo, ¿y el suplemento que tú tenías? Me dice, se lo traía en la mesa al embajador americano. Y salí. ¿Tú sabes por qué Héctor Conde estaba en esa reunión? Que lo esperaban. Porque él fue el primer enlace de cese al fuego con el CEFA y los constitucionalistas. Y la OEA que estaba ahí, había el embajador, había un representante de la OEA, pidió al teniente conde. Por eso él está ahí. Hay una foto del teniente conde con Mayobre. Entonces, más atrás sale Camaño, peleando, diciendo de todo. Le dice, teniente, vete al comando y dile que la consigna es todos al puente. Ese 27 en la tardecita salimos para el puente. Y cuando la gente vio a Camaño y el grupo de militares en la Braulio Álvarez, por donde hay una escuela pública, La Perú. la Perú, Sí. mira, la gente comenzó a salir con palos, con piedras, con de todo. Ya eran casi las 5 de la tarde y ahí fue porque el CEFA se había hecho fuerte en esa escuela. Sí. Y en la incineradora. Ahí llegaron los hombres rana y con la ayuda de los hombres rana y el pueblo se le dio una pela al CEFA. Cayó la noche y fue ahí empezaron los guardias a cambiar el uniforme por ropa de civil y entregaban las armas. Daban las armas por ropa. Entonces bajamos de la zona de la 27 a la 19 de marzo, al listín diario, no nos recibieron. Entonces nos dirigimos a la calle La Dama, que es ¿Quién no lo recibió? el listín diario. Ah, el periódico. Tocamos y ellos estaban ahí. Camaño dice, yo estaba manejando el jeep. Vamos a Las Damas, a Caribe. Fuimos al Caribe, ahí nos recibieron. Camaño habla con ellos. No nos creyeron. Al otro día sale, CEFA da una paliza a los constitucionalistas, que si yo qué. Todo eso era mentira. Le habíamos dado una paliza de calzón quitado. Bueno, eso provocó una reunión en la Jefatura de Estado Mayor, en mi casa, porque se planteó tomar la Venezuela, la Sabana Larga, recoger todas las armas que habían tiradas en esa zona, o acercarse a San Isidro, cortarle el agua, cercarla, pero ¿con qué ejército? Si éramos un grupo de civiles desbandados, yo empezaba a tirar tiros. Ese era el mapa que tú tenías. Esos son un mapa de los combates. Esto es cómo se planificó el asalto a la fortaleza. No estaba en planes. Dice alguien, vamos a tomar el Palacio de la Policía y a buscar qué hay, dice uno. No, pero en radio y patrulla, eso está lleno de armas. Todos los policías heridos y todo el mundo, las armas están ahí. Y es fácil cogerlas. Y ya ahí entra una información. Lo cambia todo. Dicen, miren, están desembarcando el grueso por San Isidro, están desembarcando cañones,
arma pesada por San Isidro. Porque ellos la cabeza de playa la hicieron no el 28, pero el 27 por Jaina. Y formaron un campamento en el Hotel Embajador. El corredor fue de allá hasta allá, de San Isidro hasta allá. Entonces, ¿qué hacemos con la fortaleza Osama? Porque si los americanos están desembarcando el grueso por San Isidro y ellos meten americanos en la fortaleza Osama, va a ser difícil. Ahí Camaño le hace la última llamada a su compadre. El compadre dice que no. Dice, ok. Entonces el 29 de abril se le da la orden a Montes Arache para que tome la fortaleza. Empezamos el tome de la fortaleza el 29 de abril y nos colocamos hacia la fortaleza, pero del lado de la Pellerano. ¿Sabe cuál es la Pellerano? Sí. La que es ya de la Católica a la entrada de la fortaleza. Está el parquecito ahí. No, antes del parquecito. Antes del parquecito. Por donde está la oficina ahora, que están ahí. De aduana, que era la misma puerta. Sí. Se colocó el tanque. Y parece que el tanquista o lo tiraba con salda de fogueo, o no sabía, o era expresamente, pero los tiros que le mandaba a la fortaleza, a la puerta, no le hizo nada. Nada. Es que era inexpugnable. Oye, nosotros lo vimos no, en Argentina. No, pero para el día 30 no. Entonces fracasó el asalto. Otra reunión para la casa. Se plantea, bueno, hay que tomarla sí o sí, a la buena o a la mala. Hay que tomarla. Lora Fernández, tú eres el hombre, efectivamente. Lora Fernández dirigió el ataque. Se tomó la fortaleza, se le abrió un hoyo por la pared de la Padre Villini. A mí me asignaron a un grupo que estaba con el teniente Pimentel del ejército. Pero a mí me asignaron entrar por el malecón, por el lado del muelle, con el teniente, para evitar que se fueran por ahí y entraran a la ciudad. El tanquista, el cartucho del tanque, ahí en la Padre Villene, lo tenía el papá de Enzo Di Carlo. Y Enzo Di Carlo lo tenía guardado. Y él y yo fuimos juntos y se lo donamos al Museo de la Resistencia. Nelson, vamos a hacer un corte musical. Y después del corte musical, una invitación de la coordinadora de los comandos de San Carlos. Continuamos, José Antonio Figueroa. Nelson, ya cerrando para darle el espacio a Tison. Entonces, concluida el asalto a la fortaleza, ahí mismo se da simultáneamente el corredor de los americanos. Porque ya incluso, yo recuerdo que nosotros estábamos en la parte alta, estábamos esperando que nos dieran... Mira, ese corredor lo provocó. Cuando ellos se dieron cuenta, el embajador se dio cuenta que realmente lo que se le había dicho a él del 27, cuando fuimos allá, que se le había dado una pela al Cefa, cuando ellos se dieron cuenta que era verdad, decidieron meterse, porque perdimos aquí. ¿Estamos listos? Cuando se dieron cuenta que era mentira. Que era mentira, que ellos habían ganado, sí, que ellos habían triunfado, ellos solamente lograron cruzar y ahí se quedaron. Entonces, al finalizar, al darse ya el desenlace de que se forma el corredor, se divide la capital, zona constitucionalista, ¿cuál fue a dónde se traslada? De ahí es que se traslada el Estado Mayor al Copelo. No, lo que pasa es que ya para el día 3, ya no cabían en la casa, porque en mi casa fue desde el sábado jefatura de Estado Mayor constitucionalista, ¿verdad? Pero días después se convierte en Congreso de la República en armas. Y días después se convencen a Camaño para que renuncie a su cargo de militar, se inscriba en el Partido Revolucionario Dominicano y acepte la presidencia de la República. Ahí se convierte en Presidencia de la República en armas. Entonces ya, ahí se toma la decisión, porque ya mis hermanas no podían estar ahí. Ya mis hermanas tuvieron que irse a la casa de Camila Bonetti.
a la casa de Guillermo Locual, que es el cuñado mío que tuvo la participación, que combatió el 15 y el 16 conmigo ahí en San Antón. Ahí nos dieron con todo. Nos tiraron tanto mortero que uno cayó delante de nosotros y no explotó. Ya nosotros, porque nosotros estábamos en la ruina, pegados allá con la chuta, porque ellos venían bajando la Caracas, todas esas calles por ahí, bajaron por la casa Saglul, desalojaron a un grupo de muchachos que estaban combatiendo en la esquina de En Casa la Saglul. azotea de la casa Saguri, ellos se atrincheraron ahí, frente a nosotros. Oye, pero ellos cruzaron. Sí. Cruzaron. Entonces, al cruzar hacia San Antón, se metieron en la logia, que era grande, Sí. de 2 pisos. Entonces, ahí salieron al balcón y del balcón había un tiroteo constante entre ellos y nosotros. Y llega Barahona en un jeep y le dice al muchacho, dame el cañón. Y le da un bazucazo, ¡bum! Y le mete el otro, ¡bum! Y se prende en fuego eso. Entonces ellos suben a la azotea, los americanos. Y ahí se atrincheron. Oye, de ahí comenzaron a tirarnos para abajo. Así, mira, pa. Tuvimos que correr una parte, el Callejón de la Noria, hacia así, para allá, y nosotros corrimos hacia Vicente Celestino Duarte, por donde estaba la panadería Carbonel. ¿Te acuerdas? Ahí. Sí, Ah, eso bueno. de los Arnelli. Pero oye, todas esas casitas eran madera. Todas. Y según nosotros íbamos corriendo y nos tirábamos al suelo, nosotros nada más veíamos que entraba el sol por los hoyos que hacían la bala en la casa y eso, pero aquí estamos muertos. Y seguimos tirados a agarrar del suelo y llegamos a la calle, ahí nos metimos en la pared de la panadería Carbonel y en la pared del mercado de San Antón. El mercadito. En el mercadito. Sí. Ahí tuvimos que resguardar. Ahí nos dieron con todo, porque ahí está. Te digo que hay un mortero delante de nosotros nos quedamos así, mira, mirándolo. Y no explotó y para atrás. Entonces le estaban dando, ¿sabes qué? A las paredes de enfrente. Para que parece que de rebote cortaban a uno. Y pues, eso fue un tiroteo enorme. Pues, Nelson, gracias por ese relato y en otra ocasión vamos a seguir ampliándolo porque eso es para darle ahora el espacio al amigo Tilson. Pero antes vamos a unos mensajes de nuestro patrocinador. Con más de 20 años brindando impresión profesional, Editora Ortega se renueva y crece contigo. Además de impresión OPSE, ahora te ofrece impresión digital y etiquetas en rollo con tecnología de flexografía para que imprimas todo lo que tu negocio necesita, desde etiquetas para productos hasta brochures, libros, revistas y más. Rápido, con calidad y al mejor precio. Editora Ortega, impresión profesional que evoluciona contigo. Calle La Negreta, número 43, Ciudad Colonial. Contáctenos ya al 809-350-4601 y 809-221-4859 por teléfono o WhatsApp. Correo electrónico editoraortega109@editoraortega.com. ¿Sabías? Para impresores y papelerías hay una nueva plaza, con todo en un mismo lugar. HTS, Gráficos y Papeles, es Talleres Gráficos 16, Papelería Armando y Yeto Digital. Visítenos en la calle 16 de agosto, número 27 de San Carlos. Contacto 809-685-1903 y 829-520-5051 con las gentiles atenciones de su gerente, Yerder Terrero. Contacto directo, Flota 849-455-0595. HTS, Gráficos y Papeles, servicios de calidad en un mismo lugar. Tilson, después de oír ese testimonio de Nelson, la pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué motiva que tú le des forma a la Fundación de Solidaridad con los Héroes Anónimos de Abril? Muy buena pregunta, hermano Figueroa. Y lo que más me motivó a mí fue que yo soy de San Carlos y de Villa Consuelo. Mi familia vive en San Carlos y en Villa Consuelo.
yo conozco muchas personas que participaron en la Revolución de Abril, pero solamente ellos hablan, pero nadie lo conoce. Entonces, eso me motivaba a que la historia está incompleta. Entonces me doy cuenta de que todas las fundaciones que se hacen de Abril es precisamente para buscar pensiones y para hablar de aspecto político, pero no para resolver los problemas de los combatientes. Y yo me preguntaba, pero tantos héroes anónimos, personas que yo conozco, que le mataron un hermano, que le mataron el padre, que tienen todavía tiros incrustados en su cuerpo y nadie lo conoce, y no tienen pensión, no tienen nada, y andan por la calle como si fueran personas comunes y tienen una gran historia. Un cualquiera. Un cualquiera. Eso me motiva de una forma tal que agarré a uno de ellos que era mensajero en un motor, Pachín, de San Carlos, y le dije, Pachín, cuéntame tu historia. Pachín tenía en la Revolución de Abril como 13 años y me narró una historia triste, fue la primera historia que yo publiqué, y esa historia fue tan elocuente que me llamaban personas que la leían para conocer a Pachín. Y lo tuve que llevar a varios sitios y le daban dinero, le daban muchísimas cosas, porque lo que él decía, parientes de esas personas habían vivido esa situación con Pachín en San Carlos. Entonces a partir de ahí le dije, vamos a seguir haciendo entrevistas. Y llegó un momento en que fui a Poasi, y ahí en una mesa enorme, eso se llenó de combatientes de Abril. Todos querían que yo le hiciera una entrevista. Ya han muerto más de la mitad de esas personas. Y yo empecé a escribir ahí, y tuve que ir como 2 días a Poasi. Entonces, cuando me surge la idea de hacer una fundación para ayudar, para rescatar Abril, para que Abril no se quede en los protagonistas de siempre, sino que también ese pueblo sencillo pertenezca a la historia. Y ahí entonces donde empiezan a llegar mujeres que también participaron en Abril de una u otra forma, y mujeres que combatieron en Abril de una u otra forma, y empiezo a hacer las entrevistas. Me voy a Villa Consuelo y allí encuentro Sobre mujeres, todo humildes. mujeres humildes de Villa Consuelo, mujeres, muchas inclusive que no saben ni leer ni escribir, y empezaron a contarme su hazaña y su proeza, y que nunca habían tomado un fusil y se hicieron una combatiente, otras que perdieron, otras que estaban embarazadas y perdieron el niño porque le dieron un balazo en la barriga en plena revolución y siguieron peleando. Entonces, toda esa historia yo empiezo a escribirla y la gente se interesa en lo que yo escribo, y entonces que también me encuentro con Nelson Gasolina, y me da una historia espectacular, excelente, y también lo integro a la fundación. Entonces, los objetivos de la fundación no eran solamente recoger la historia, sino también servir de ayuda a los combatientes para conseguir medicinas, conseguir pensiones, etc. Y es ahí donde hice un trabajo enorme, pero sin apoyo estatal. ¿Por qué? Porque desde el 2015 trabajando, y es en el 2023 donde el Estado, ¿verdad?, me aprueba por primera vez una subvención donde yo le solicitaba tirar el libro que se llevaba 800 y pico de miles de pesos y darle una ayuda a cada combatiente para cuando fuera a dar una conferencia. Darle sus pasajes a los combatientes de los barrios marginados que iban a la conferencia. Los viáticos. Los viáticos. Y una serie de cosas, y todo eso estaba ordenado. Y entonces me salieron con 1 millón de pesos al año. Pero duraron enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y en septiembre es que me dan 7 meses. Yo empiezo inmediatamente a pagarle a todo el mundo, a llamar a la gente, a pagar local, y
pero cuando llega noviembre, que todavía veo que no llegue, y voy y pregunto, entonces me dicen que no, que ya el resto no me lo van a dar porque eso lo van a coger para el COVID. ¿No? Eso me decepcionó porque uno no está mendigando, uno está haciendo un trabajo y se supone que con eso que me iban a dar yo iba a completar. Ya para la pandemia. ¿verdad? Exactamente. Entonces, el próximo año, el 2024, mando el presupuesto ampliamente y lo que me ponen son 480,000 pesos para el año entero. Entonces yo le dije que no, así no. Y nosotros estábamos mendigando, me dijeron que tenía entonces que escribir una carta renunciando al presupuesto y la escribí. Después que la mandé, me dijeron que tengo que escribir otra carta, también la escribí la otra carta y se la mandé las dos. Porque si hay fundaciones que lo que están es viviendo de la miseria que le dan, ¿verdad? Es porque precisamente lo que la dirigen eso es lo que son unos pedigüeños, unos miserables. Pero cuando usted está haciendo un trabajo honesto, cuando usted está haciendo un trabajo por amor, usted no anda buscando chelito, usted lo que anda buscando es hacer las cosas. Aquí hay fundaciones que hasta la gorra, los polichers se lo venden a los miembros. Cada rato, cada 6 meses cambian el carnet para que tengan que dar 500 y 600 pesos por un carnet. Nosotros dijimos, esto se acabó, nosotros no le vamos a cobrar a nadie nada. Esos combatientes hay que darle mejor porque la mayoría son personas, todos son envejecientes. Hay que auxiliarlo. Entonces, vamos a hacer una cosa honesta. Entonces, quiere decir que me he quedado con la fundación, pero haciendo lo que yo pueda, porque yo sé que el gran fuerte es precisamente la historia. Y yo tengo la historia de más de 150 combatientes. Oye, ¿cuántas entrevistas ya tú realizaste, tienes realizadas? Te estoy diciendo más de 150. O sea, que estamos hablando de, tú tienes que publicar dos volúmenes. Por lo menos entonces. 3, por lo menos 3. Inclusive todavía tengo combatientes que no lo he visitado porque tengo que desplazarme a su casa y viven en sitios muy difíciles. Otros viven en San Pedro de Macorís, otros viven en Moca, que me están esperando para darme su historia. ¿No? Y es un sacrificio que yo hago, pero lo hago con amor porque sé que eso va a dignificar Abril, para que Abril no se quede como algo pasajero, que precisamente da pena que en las escuelas no se hable de Abril, ¿no? Que en los libros de historia apenas ponen unas páginas pequeñitas de Abril y solamente mencionan el Camaño, Montearay, la Chapel, pero no hablan de los combates de la parte norte, no hablan de los combates del cementerio, de la Máximo Gómez. Sí, pero hay algo que hay que tener en cuenta, que está bien que como estamos prácticamente gobernados por ramificaciones del Partido Revolucionario Dominicano, que fueron los protagonistas de ese proyecto del contragolpe de Abril, se suponía que debía haber, pero en el fondo, Abril era lucha de intereses fuertes de la oligarquía dominicana y los mismos Estados Unidos, porque el proyecto de Abril era para un gobierno progresista como era el de Juan Bosch, y después se termina en guerra patria contra los americanos. Entonces ellos no van a permitir que eso se difunda en las escuelas. Pero otra cosa, Tirso, en conversaciones que particularmente tú y yo hemos tenido, tú me narrabas que siendo tú un adolescente, tú estuviste íntimamente ligado a muchos de los exilados dominicanos que vinieron aquí, por ejemplo, que tú eras muy amigo de Nicolás Silva y esa gente, o sea. Sí. Claro, fíjate que yo desde pequeño, en la edad de 9, 10, 11, 12, yo nací en el 53. Cuando la Revolución de Abril yo tenía 12 años, más o menos, pero toda mi vida estuvo ligada siempre a la política, viendo, oyendo, con los muchachos del liceo Juan Pablo Duarte, Benito, con todos esos grupos. Entonces, yo en la Revolución del 24, 25 y 26 yo lo pasé en la calle, ¿no? Yo oí todo. Además, yo trabajaba como aprendiz de mecánica en la Repaldo Abreu, casi esquina Duarte, donde había una bomba de gasolina que parecía un triangulito, y del otro lado estaba la tienda Amado García Guerrero, y entonces ahí en ese taller era de Pipí Turul, un abogado muy famoso, y en ese taller nosotros hacíamos cañoncitos y le poníamos bolitas, o sea,
era haciendo armas. Eso es antes de la revolución. Yo conocí a Semen Sosa, mecánico que trabajaba ahí mismo en ese espacio. En la revolución se integra una gran cantidad de personas que no eran políticos, que el pueblo, que no eran, sino simpatizantes del 14 de junio, simpatizantes del MP, simpatizantes del PRD, pero que no estaban afiliados. Sí, pero era un apoyo al gobierno. Yo no estaba afiliado. Al Exacto. Gobierno progresista, porque es que el Sí. gobierno de Bosch fue un gobierno progresista. Exacto. Y el pueblo lo vivió. Y lo mismo que Fue dijo, la primera ensayo y lo democrático mismo que el que país dijo- vivió. Lo mismo que dijo Nelson, que veía la gente bajando para el puente de todos los barrios. Sí. Yo fui parte de eso, yo lo viví. Eso yo lo vi porque es que Villa Consuelo y San Carlos y todos esos barrios, mujeres y niños, todo el mundo era haciendo bombas molotov y cogiendo para el puente con machete. Y los policías que vivían en el sector, a esa casa llegaban la gente buscándolo para quitarle el revólver, ¿no? Nosotros salvamos en la concesión Bona a un policía que le quitamos la ropa y todo y lo hicimos de civil, porque la turba cada rato iba a la casa, aquí hay un policía, aquí hay un policía, ¿no? Entonces, porque Digo, una poblada, las pobladas son así. y esa poblada fue tal porque la gente sentía El odio a el odio, ese un odio acumulado. El abuso de esa Exacto. policía. Oh, pero Era abuso. esos cacos blancos era una macana de goma que te la doblaban en Tú el te cuerpo. ponías una media roja y te rompían tres costillas y dos brazos. ¿Me entiendes? Entonces, Con la gente- una media roja. Sí, No, y sí, además sí, sí. un gobierno de facto producto de un golpe de Estado que elimina el primer ensayo democrático que el país vive después de la era de Trujillo, un gobierno progresista. Exacto. O sea, eso tiene que tener... Entonces, por eso es que yo digo, coño, esto hay que escribirlo para que no se quede en el vacío. Y la pena que nos da es que los gobiernos que ha tenido el PRD y el PLD también, porque sale del PRD, no han dignificado, no han revivido esta gesta heroica, no le han dado esa fuerza. Lo dan a Inclusive, nivel de élite. Que le ahora dan. se tiró un decreto para hacer un museo de abril, pero no se dice dónde van a hacer el museo de abril. No, pero ahí falta gente. Yo Porque, descubrí que tenés. sí, pero ahí falta Sí. gente porque, por ejemplo, ahí no está la representación del MPD del 14 de junio Es ni que, del PSD. Exacto, tiene que Ahí estar no todo, está, en ninguno. Y del social cristiano que también participó. No, ni social cristiano. Pues. Comprende. Vamos a darle la oportunidad al amigo Jeffrey. Muchísimas gracias, José Antonio Figueroa. Saludos para Nelson, también para Tilso. Escuché ahí un personaje para edificar mejor a las nuevas generaciones de Seren Sosa, en el caso de Tilso. Estoy casi seguro que ese personaje es el de la foto que anduvo el mundo entero, Sí, que sí, hasta sí, ganó sí. el premio Sí, Pulitzer exacto, de Juan sí. Pérez Terrero. Del ¿Es Benito correcto? Guerrero, sí, exactamente, sí. Quiero que sepa que ese joven era de Villaconsuelo. Hay algo que mucha Con él gente- era que tú trabajabas ahí en el taller. No, yo tenía, era otro, me parece que se llamaba Surú, el encargado del taller. Él trabajaba al lado, ¿verdad? Al lado. Ese personaje, Seren, que inclusive duró como hasta los 80 ahí todavía, o sea que tiene un problema el personaje y es que él no era de ningún partido y tampoco participó en la revolución activamente. Él era un tipo del barrio, tranquilo, que le gustaba su ron y le gustaba su mecánica, y un día, ¿no?, se encuentra con que los americanos están obligando a todo el que pasa por la Duarte A a recoger recoger basura, y él dijo que él no iba a recoger basura. Por cosa de la vida, Por por cosa de cosa la de la vida. vida. Bueno, pero hay Y una acción patriótica. la de él. Exacto, y entonces ahí donde él se hace famoso con esa foto de Terrero. Seren Sosa no quiso nunca hablar de eso porque él tenía miedo, como la mamá de él vivía en Estados Unidos, entonces él quería irse a Estados Unidos y una vez fue después de la revolución y le negaron la visa. Él pensó que fue por eso, por esa foto. Entonces él no quería hablar de eso. Pero en el taller... ¿Tú lo dudas? yo sé, déjame decirte lo más importante. ¿Tú lo dudas? En el taller los A relajaban. mí me sacaron una ficha en embajada. Mírate aquí, tú eres comunista. En el taller los relajaban y le decían, tú no peleaste nada, por eso que tú no quieres salir a la calle a hablar. Y él se incomodaba y un día alguien le dijo, si tú peleaste en la revolución, tú deberías de ser un hombre valiente. Y si tú eres guapo de verdad, ¿por qué no te tiras del puente?
y se tiró del puente. No me diga. Sí, se tiró del puente y se fracturó la columna y se jodió. Pero a los 6 o 7 meses volvió al taller a trabajar y volvieron y le dieron cuerda de nuevo. Y él dijo, ¿usted duda que yo soy un hombre guapo? Me voy a tirar del puente de nuevo. Y se tiró de nuevo del puente. Cayó en una mata, se jodió. El fin fue que cayó vivo, pero inútil. De ahí todo el mundo dijo, se ven lo que es loco. Pues se tiró 2 veces del puente. Él tiene un hijo, el hijo anda por ahí. Yo estoy loco por encontrar al hijo para entrevistarlo, pero alguien me dijo, precisamente el doctor Gómez, que también trabajó con Semén, ¿verdad? Me dijo que el hijo no sabe nada de eso, el hijo, él casi no interactuaba mucho con el hijo. Quiere decir que así van a haber muchos héroes anónimos que fueron héroes del momento y que precisamente se hicieron héroes porque había alguien con una cámara, que en ese tiempo no todo el mundo tenía cámara, ¿no? Alguien con una cámara le tomó esa foto, pero si le hubiesen tomado esa foto a muchos de los jóvenes y de los adolescentes de los barrios, este país estuviera lleno de fotos de heroicidad. Sí. Vamos a hacer un cortecito comercial y volvemos con esta interesante entrevista con los amigos. A propósito del Día del Locutor, los locutores tuvieron una participación activa y los artistas también, incluso había un comando de artistas ahí en la Mercedes, donde estaban todos, incluso Juan Freddy publicaron un libro que se llama El Otro Abril, de la participación de ellos. Los locutores jugaron un gran papel en ese movimiento, creo que formaron hasta un comando, si no me equivoco. ¿Tú recuerdas a los locutores que la mayoría, que aparte de Luis Armando y y esas leyendas de la vida política y democrática? Claro, ahí te estoy diciendo, está Torre Tejeda, Sí. está Papi Quesada, está Joaquín Jiménez Maxwell y su hermano Rafael Jiménez Maxwell, Ercilio de los Burgos, Darío Aracena. Darío Aracena también. Y tú sabes también quién hablaba. El cubano, ¿cómo se llama? El cubano Luis Acosta Tejeda, pero el cubano era subdirector de la voz constitucionalista y Luis Armando era el director. Pero este muchacho que era el dramaturgo, Franklin también, Franklin. a veces utilizaba, yo lo veía sentado hablando sobre allá en la emisora HZ del Copelo. Franklin Domínguez. Franklin Domínguez, Sí. exactamente. Sí, incluso yo tengo una queja y es una lástima que yo invité al director de Efeméride Patria para que viniera precisamente para que nos dijera el programa que tenía la institución para abrir. Pero no se logró la coordinación porque yo hace mucho tengo la inquietud de que la tarja que hay ahí al comando y Camaño deben quitarla de la calle El Conde y ponerla, incrustarla en la pared del edificio, porque eso no lo ve nadie y la pisa todo el mundo, eso es un absurdo. Igual hay otra tarja sobre Fernández Domínguez, aquí en el parque, en el malecón, que dice que de ese sitio salió al asalto al Palacio Nacional, y eso es mentira. Sí. Fernández Domínguez salió con el grupo del Copelo, que estábamos reunidos el día del asalto. Cuando Camaño entra, le da instrucciones a Lora Fernández y le dice al Teniente Conde, tome el mando de San Carlos para que entre por la Caracas, por la Ravelo, por ahí, que da a la 30 de marzo a los garajes donde están los carros de asalto. Sí. Pero ahí hay un militar que yo no lo había visto, bien vestido, y está sentado. Entonces, Camaño se va y ese militar se para y dice, Francis, ¿y yo qué hago? Dice, usted se queda con Lora aquí en la oficina. Y salió. Cuando nos vamos todos, él se para y le dice al Teniente Conde, Teniente, usted te queda relevado de esa orden, váyase a la trinchera del malecón, que por ahí es que estamos, yo voy a coger el mando suyo. Todo el que entró por donde nosotros íbamos a entrar, la mayoría se fue ahí. Sí. La mayoría se fue.
Por lo tanto, esa tarja que dice ahí que salió del Parque Cervantes, no es cierto. Nosotros entramos, yo salí con el teniente Conde, él se fue, Fernández Domínguez se fue hacia San Carlos para entrar por ahí y nosotros bajamos y al bajar a Ciudad Nueva yo me topo con el grupo del 14 de junio que va a entrar por la Julio Verne con Ilio Capozzi al mando y el otro grupo donde iba yo íbamos a entrar por la Doctor Báez, que es la puerta principal del Palacio Nacional. Por donde entró Ilio Capozzi se fueron casi todos también. Sí. Nosotros fuimos por la Doctor Bay y nos metíamos por los jardines y cruzábamos, pero nada más llegábamos hasta la Luis José Pellerano, ahí. Ujú. Porque el tiroteo era tan fuerte, tan rápido, tan intenso, que no nos permitía ni levantar la cabeza. Y Montearache se opuso a esa Oye, él- en la reunión, déjame decirte, no solo Montearache, cuando Camaño estaba hablando ya con Lora Fernández, que estábamos todavía antes de salir, que Camaño sale, Ilio Capozzi le dice a Lora, mira Lora, esta es la segunda vez que yo voy a Palacio. Si no tomamos el Palacio, yo me voy a quedar adentro. Y se quedó adentro. Ahí murió. O sea, no, eso era un asalto... una aventura muy fuerte, pero Lógico. Montearache dicen que se opuso desde un Sí, principio. no, él. Ilio Capozzi también se opuso delante de mí. Ilio Capozzi se opuso. Dijo que no quería ir. Que no quería ir. Bueno, nosotros no pudimos levantar la cabeza y después nos dieron órdenes de que nos retiráramos y fue raneando, porque tenían una ametralladora que parece que era de movimiento, que todo lo que se movía era a ras de suelo. Las hojitas de las matas de los jardines te caían encima. Tilson, entonces, ¿cuáles son tus planes? Porque hay que tratar de que esa fundación no muera. Sí, los planes son buscar personas que tengan interés en darle vida a la fundación e inscribirlo, porque la fundación empezó con 17 miembros y de los 17 han muerto 10 y hay los que están vivos, la mayoría están muy enfermos. Y me han dicho que no quieren optar por ningún cargo. O sea, hay que refundarla, de hecho. Hay que buscar por lo menos 5 o 10 personas que quieran y hacer una asamblea y de inscripción, porque eso hay que hacerlo. Y entonces, después que esas personas tengan 2 años en la fundación, es que pueden optar por un cargo, porque así lo dicen los estatutos. Por lo tanto, es algo ahora mismo un poquito difícil, porque la mayoría de las personas no quieren trabajar en fundaciones porque no tienen sueldo. En la fundación no se le puede pagar a los directivos. Y la gente entonces dice, "Bueno, pero ¿cómo yo voy a seguir trabajando aquí si no hay incentivo?" Pero Porque hay había- una cosa que también muchas instituciones se adecúan a vivir tranquila, en el sentido de que la colaboración o la incorporación que reciben con eso, pero tienen un recurso institucional para producir, Sí, que no lo precisamente- hace. Por ejemplo, mira, en cuanto al libro, yo siempre te he dicho a ti que, por ejemplo, en el Archivo de la Nación y Efeméride Patria tienen unos capítulos para ese tipo de publicaciones de ese tipo, sobre todo Efeméride Patria, tiene mucho, y el archivo también. Mira, ahora mismo... Tú no puedes hacer folletico Me han hablado- económico, folletico, para que y se venden. Me han hablado de los folletitos, pero yo tengo la idea, podemos tirar un libro de 250 páginas y después tirar otro libro, son varios tomos. Claro, por serie, Por una serie. Exacto, que no nos sale tan costoso, sale por algunos 400 1,000 pesos más o menos. Pero el problema es conseguir ese dinero para hacer ese trabajo. Con un patrocinador. Patrocinador. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta importante entrevista, esta importante reunión para tratar un tema tan interesante de nuestra memoria histórica. Vamos a elegir un día para hablar sobre la zona de los combates, Está bien, vamos a ver si con los incluso... mapas. Exacto, podemos ver si entonces
Vamos a ver si en el transcurso del mes, porque nosotros pensamos el mes entero hasta el día 2, tomarlo como el mes de abril. Y de acuerdo a lo que tenemos programado, en caso así, entonces nosotros le avisaremos a ustedes para que sigamos tratando el tema. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por venir y gracias al amigo Jeffrey, como siempre, y a don Monchi Arias. Y esperamos que el próximo sábado nos acompañen en otro espacio más de Intramuro. Buenas tardes y que tengan buen fin de semana a todos. Gracias.